Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias de nuevo por estar aquí. El fin de los tiempos. Pocas veces un relato ha generado tantas emociones y tanta controversia. Es la guerra que condujo a Archaon a destruir el mundo de Warhammer. Es la historia que diseñó una empresa para eliminar un juego. Y esto es innegable. Pero el fin de los tiempos es más que eso. Es también el intento de algunos escritores para tratar de dar a los personajes que tanto hemos amado, odiado o admirado durante décadas el mejor final posible. Aunque ciertamente no todos los escritores lo consiguieron. Y de eso vamos a hablar hoy aquí. No de su repercusión en el hobby, que lo dejaremos para otro programa, sino del relato de la guerra. Porque estoy seguro que la mayor parte de vosotros conoce en líneas generales lo que ocurrió, pero la trama es muchísimo más vasta, con centenares, literalmente, de personajes. Muchos de ellos recogidos de novelas publicadas hace mucho tiempo atrás. Es imposible resumir en un solo programa, ni en 10, todo lo que ocurre en esta guerra con la profundidad que acostumbro a abordar otras novelas, pero tampoco pretendo hacerlo. Para ello os recomiendo, para empezar, los trabajos de Roberto en Last Stand Games, de Uri en Lolecrack 1982 o de Javi en La Hora del Saqueo. Aún así, voy a dividir este trabajo en 2 episodios básicamente para evitar vuestro colapso mental, porque ya os aviso, va a haber un montón de información. Y luego, en un tercer programa, me gustaría analizar y discutir este tema con otros colegas. Y para empezar, me gustaría agradeceros a todos vosotros los que habéis respondido a la encuesta que colgué en YouTube. Más de 1000 personas en una semana respondieron a esta encuesta. Os preguntaba qué os pareció esta narrativa y esta campaña, esta guerra, y la verdad es que la respuesta me sorprendió. Más del 80% de personas que votaron respondió que le gustó en líneas generales, aunque la mayoría, prácticamente el 50%, opina que se les fue de las manos. Tan solo un 17% o no conocen o no quieren saber nada sobre este tema. Y no se lo reprocho, por supuesto. Así que con estos datos en la mano y sabiendo que hay un interés, estoy seguro de que estos 2 programas o 3 os serán de mucha ayuda. Como os decía, lo que os traigo aquí es un resumen de esta guerra. Pero me he esforzado mucho para incluir toda la información recogida en las numerosas publicaciones que están relacionadas con ella, todas las referencias y todos los acontecimientos para poder relatarlos en orden cronológico. Y de hecho, esta es la gracia de este programa. Como veréis, si estáis en el canal de YouTube, he elaborado una línea temporal para no perdernos y poder ver todo aquello que está sucediendo al mismo tiempo y sus conexiones, aunque estén escritos en obras distintas. Es muy difícil encajarlo todo, porque en los libros los acontecimientos no están narrados por orden cronológico, sino por regiones, facciones o incluso por personajes, y no señalan las fechas exactas, te dan una franja, ¿no?, de otoño de 2520 a invierno de 2523, por ejemplo. Y claro, eso complica la cosa. Y además, en algunas ocasiones, las distintas fuentes nos dan explicaciones distintas a un mismo suceso. O sea que no os sorprendáis si digo algo que creíais que era de otro modo. Pero bueno, con estos conflictos de canon también lo abordaremos en el tercer programa. Así pues, esta es mi interpretación. Además, he incluido varios esquemas para ayudar a vuestra comprensión. Por ejemplo, como los comandantes que están a las órdenes de Archaon,
los avatares de los dioses, los encarnados, etc. Bien, y antes de empezar, para aquellos que queráis entrar a fondo en el asunto, sabed que existen los siguientes libros que narran los hechos relacionados con este conflicto. Los que veis aquí son solo algunos de ellos. Estos son los principales y, como veis, tienen un libro de trasfondo y otro un poco más pequeño de reglas. Están todos en inglés y fueron traducidos al francés y, si no recuerdo mal, también al alemán, pero no en castellano. En castellano tan solo publicaron una parodia de esto, un librito mucho más pequeño, resumiendo todo este trasfondo en 10 o 12 páginas, o 14 como a lo sumo, y luego otra parte con las reglas de escenarios y de personajes. Y por cosas como esta, no me da la gana hacer podcast en inglés. También tenía estos libros, pero por desgracia ya no, y la verdad es que ahora son muy difíciles de conseguir. Estos ni siquiera son míos. Pero bueno, como podéis observar, son una auténtica chulada. Además había una versión en tapa blanda y aún otra versión de edición coleccionista con láminas, con ilustraciones y demás. Además incluyen un montón de ilustraciones nuevas, de órdenes de batalla, de mapas, de croquis. Bueno, una pasada. Y luego tenemos las novelas, algunas de las cuales están traducidas y otras no. De las que sí lo están, aquí tenemos El regreso de Nagash, La caída de Aldorf, La maldición de Cain, La rebelión de la rata cornuda y El señor del fin de los tiempos. Y luego los 2 libros de Gotrek y Félix, Mata hermanos y Matador. Faltarían por traducir las novelas de Sigmar's Blood y Deathblade, de Malus Darkblade. Aquí lo tenéis resumido en esta diapositiva. Se trata, pues, de 5 grandes libros de trasfondo, estos grandes que os he mostrado, que están en inglés, o, bueno, en cualquier caso no están en castellano, 7 novelas, de las cuales 5 están traducidas, 6 relatos cortos, todos en inglés, 2 novelas de Gotrek y Félix, que sí que están traducidas, los relatos, y eso es importante, en libros de 8ª edición, de enanos, altos elfos, hombres lagarto, condes vampiros y elfos silvanos, ahí en la cronología y en algunos pasajes ya se empieza a narrar esta historia. Y finalmente tenemos un largo post de su autor principal, Josh Reynolds, respondiendo a las preguntas sobre el destino de un montón de personajes y de regiones que nunca fueron publicados. Por desgracia, este artículo fue borrado de su blog por orden de Games Workshop, pero pude apuntarme muchas cosas antes de que desapareciera. Y en la Biblioteca del Viejo Mundo hay una entrada también dedicada a ello. En este sentido, Reynolds dijo que había preparado también un libro sobre el asedio a la ciudad de Aberheim, que finalmente, por desgracia, no vio la luz. Y no es de extrañar porque ahí ocurren muchas cosas, como veréis. Y eso ya es cosa mía. Probablemente también tiene pinta que se recogen datos de un libro de Bretonia que nunca vio la luz, pero cuyo trasfondo abarcaría ya el inicio de la guerra civil de Malobod. Esto es tan solo una teoría, que el libro de Bretonia para 8ª iba a salir, pero que finalmente no salió, pero el trasfondo sí que ya estaba escrito. Así que se recoge en estos libros. Bien, toda esta información se solapa, se cruza, va para adelante y para atrás, y en alguna ocasión incluso se contradice, sin que haya una continuidad cronológica entre ellas. Y el resultado es un enorme montón de información que en muchas ocasiones no queda nada claro qué va antes y qué después. Y para eso estamos ahí aquí. Y la verdad
es que inicié esta recopilación ya hace bastantes años, con la idea de recrear algunas de estas batallas. La primera la grabé hace ya bastante tiempo, pero bueno, debido al parón aún no he podido subirla y espero que pueda hacerlo en unos pocos días. Y quién sabe, si encuentro la forma de poder financiarlo todo, no será la última. Tengo mi propia lista de batallas que me gustaría recrear, pero me gustaría mucho saber vuestra opinión. Así que me gustaría que pudierais escribir en los comentarios cuáles son vuestras 3 batallas preferidas. ¿Cuál de todas las centenares de batallas que vamos a comentar os gustaría ver recreadas y filmadas? ¿De acuerdo? Así que, ya sin más, vamos a ello. Bien, ¿cuál es el origen de esta guerra? ¿Cuál podríamos decir que es el momento de inicio? Y la verdad es que podríamos discutir acerca de ello, pero en este caso, para no complicar las cosas, he establecido la llegada del cometa de 2 colas y la coronación de Archaón, que ocurren en el año 2519, como el inicio del fin de los tiempos. Este es el momento en que las tropas del caos inician su plan de invasión a escala global. Y aquí es importante hacer notar que aún estamos en cronologías que aparecen en los libros de ejército de 8ª edición, como vemos con la invasión de Bashnar el Conquistador sobre Lustria. Pero otros eventos, como la tercera batalla del Paso del Fuego Negro, aunque no tienen una relación directa con el fin de los tiempos, también os las he señalado de todas formas. Muy bien, nos encontramos pues en el año 2519 y sobre el cielo del planeta de Warhammer aparece de nuevo el cometa de 2 colas, que según la cultura, pues significa una cosa o significa otra. Quizá no sea casualidad que este cometa aparezca cuando Archaón finaliza la cruzada para encontrar los tesoros del caos, y cuando finalmente es coronado como el elegido por Be'lakor en el primer santuario del caos. Toda esta epopeya acerca de Archaón encontrando los tesoros del caos la tenéis relatada en las novelas de Rob Sanders, Archaón Everchosen y Archaón Lord of Chaos, que por desgracia tampoco han sido traducidas, pero que en algún momento pues tendremos que reseñar aquí en el canal. Pero su invasión sobre los reinos civilizados no es inmediata, no empieza en 2519. Se toma su tiempo para organizar sus huestes, colocarlas en el tablero donde es preciso y encontrar a los paladines mortales de cada dios que deben liderarla. Estos paladines obviamente irán cambiando a medida que avance la guerra y vayan muriendo o siendo defenestrados, pero en un inicio eran los siguientes. En el caso del caos absoluto tenemos a Crom el Conquistador y a Wulfric el Errante. En el caso de Khorne tenemos a Valkia la Sanguinaria, que empezará su invasión al norte de Norska y luego se dirigirá a Nagaroth. Y tenemos a Arval el Invencible, que será enviado hacia Int y Kuresh. Y luego tenemos otros de menor rango. En cuanto a Sinch, tenemos básicamente los más importantes son Eikol Helbras y Village el Maldito, aunque bueno, hay otros como Egrin van Horstman. Por la parte de Nargel, en primer lugar está Festak Kran, pero posteriormente será sustituido básicamente por los Glotkin, por los señores del Pico del Cuerno Helado. Además está Festus el Doctor Anélido jugando también sus cartas, etc. Y por parte de Slaanesh tenemos a Sigval el Magnífico y a Dechala la Renegada. En el caso de Dechala prácticamente no vamos a mencionarla porque al igual que Arval se encuentra en Inth y en Kuresh.
Además, por supuesto, tenemos los líderes de las legiones demoníacas, pero no los he puesto aquí porque no todos aceptan ni acatan las órdenes de Archaon. Pero en cualquier caso, en el caso del caos absoluto, pues tenemos a Be'lakor. En el caso de Khorne tenemos a Kavanda, de hecho la mano derecha de Khorne, y también a Skarbrand, también aparece Skarbrand, como veréis. En el caso de Tzeentch tenemos a Kairos Tejedestinos, que sí juega un papel bastante notable a lo largo de las novelas. En el caso de Nargel tenemos a Gurugath, a Kugath, a varias grandes inmundicias, así como a Epidemius. Y en el caso de Slaanesh, especialmente en Kari, sobre todo al inicio del conflicto, aunque luego también habrá otros guardianes de los secretos. Y en cuanto a los hombres bestia, también hay un montón de secundarios, pero los que tienen más presencia son Malagor, de hecho desde el inicio hasta el final, y Morgur. Estos tendrán su papel, siguiendo los designios de los dioses, pero tampoco no están directamente bajo el mando de Archaon. Y por supuesto, Kathrak el Tuerto también tendrá su aparición. Obviamente, como os digo, hay muchísimos otros paladines, pero los máximos comandantes son estos. Y dicho esto, iniciemos el relato. Como veis, esta invasión del caos coincide con un nuevo empuje de la magia en el mundo, cosa que es aprovechada por los demonios para tratar de aparecer lejos de los polos. Este es el caso de la ciudad de Chautek, donde ya sabemos, por el último podcast que subí, que ha habido varias invasiones demoníacas con anterioridad. Pero por todo el mundo, los grandes hechiceros, chamanes o profetas tienen claro que el mundo se encuentra al borde del precipicio, que se encuentra en el inicio de algo que podría cambiarlo todo para siempre. Incluso los dioses, por primera vez en la historia reciente de Warhammer, se ven empujados a actuar. Tal es el caso de los dioses élficos que quedan aún con vida. Según nos cuenta la propia Liliath, hace milenios una guerra se desató en el mundo de los dioses que acabó casi con todos ellos, con los élficos. Bueno, de hecho, 2 guerras. La primera de Khaine contra todos y la segunda contra los dioses del caos. Pero incluso aquellos dioses que perecieron en aquellas guerras lograron que al menos una parte de su esencia se materializara en el mundo mortal a través de avatares. Esto es lo que es un avatar. Es un mortal con la esencia de un dios. Es decir, para no desaparecer, los dioses huyeron al mundo mortal y se refugiaron en cuerpos de personajes mortales. Tal es el caso de Orión y Ariel de los elfos silvanos, pero no serán los únicos, como ya os señalaré más adelante, pero aún no os pongo la diapositiva para no desvelaros demasiado. Y no hablaremos solo de dioses élficos, sino de muchos otros. Los dioses humanos aún siguen vivos en este momento, aunque más adelante tendrán que hacer lo mismo para no perecer. Pero bueno, no todo son malas noticias. Coincidiendo con la coronación de Archaon, otro portento tiene lugar dentro del imperio. En un pequeño pueblo de Reikland llamado Lachenbat, el hijo del herrero de ese pueblo llega a la mayoría de edad, que en este mundo parecen ser, o en este reino, parecen ser los 18 años. Este chico, como muchos ya sabréis, se llama Valten y tiene una marca de nacimiento en el pecho, precisamente con la forma del cometa de 2 colas. Bien, pues esa misma noche, la de su cumpleaños, una partida de guerra de hombres bestia ataca el pueblo y empieza una masacre. Pero Valten, lejos de acobardarse, coge los martillos de la herrería de su padre y se enfrenta solo a sus atacantes. El chico empieza a repartir que da gusto, y tan grande es su gesta que consigue reagrupar a los pueblerinos y finalmente acaban derrotando a las bestias del caos. Este es un momento importante, ¿de acuerdo? Ya volveremos a hablar de este chico.
Estas incursiones de hombres bestias, sin embargo, aumentan, no son únicamente en el Imperio, sino que aumentan y mucho por todo el mundo, aunque especialmente en Azel Loren. Los dioses del caos tienen fijado como uno de sus objetivos prioritarios destruir el roble eterno. Paralelamente, en las altas esferas del Imperio, el gran antagonista Volmark empieza a recibir informes sobre un aumento sospechoso de la actividad en Silvania. Recibe informes sobre cementerios profanados, desapariciones, avistaciones de luces fantasmales en algunos castillos que tendrían que estar abandonados. Así que, dada la trayectoria de esa provincia, decide enviar a varios cazadores de brujas de su confianza para investigar. Entre ellos están Gunther Stalberg y Alberic von Korden. En ese mismo año se produce un poco más al sur la famosa Tercera Batalla del Paso del Fuego Negro, donde Karl Franz acude en ayuda de Marius Leydorf, el conde elector de Averland, para detener a un Wag procedente del este. La batalla es enorme. Finalmente los imperiales logran vencer, pero a un gran coste que incluye la vida del propio conde elector, del propio Leydorf. Un poco más al oeste, en Bretonia, de nuevo los demonios hacen su aparición, liderados esta vez por el señor de la transformación Kairos Tegedestinos. Su objetivo no es tanto destruir a los bretonianos, sino más bien recuperar 12 artefactos mágicos que los bretonianos tienen en su poder, en sus castillos. Y poco a poco, Kairos y su horda de demonios lo están logrando, lo están consiguiendo. Pero cuando solo les queda el último, Nargel interviene, y para que su hermano no coja demasiado poder, y envía a la gran inmundicia Kugaz para frustrar los planes de Kairos. Así pues, se desata una batalla entre demonios de Zinj y demonios de Nargel que termina por agotar a ambos bandos, y luego intervienen los bretonianos y derrotan a ambos, recuperando además los artefactos mágicos robados y devolviendo a los demonios a la disformidad. En Lustria, otra partida de hombres bestia penetra desde el norte al istmo de Pawax, donde destruyen el monumento de la luna y profanan el monumento del sol, lo que tiene unas repercusiones negativas sobre el mantenimiento de la red geomántica. Y esto explica la incursión de hordas demoníacas en varios lugares durante los siguientes meses. Es decir, con la red geomántica debilitada, la magia en el mundo se ha desatado un poco más y esto permite a los demonios aparecer en más lugares, como por ejemplo en el interior de Karak Ithor, en Trantio, en Tilea, en Toracare, en Urzuan, o incluso en el Pináculo de Plata, que es un antiguo Karak enano que actualmente es la morada de la vampira Neferata. Y en este caso, una horda de desangradores de Khorne causa verdaderos estragos entre las vampiras, entre la corte de Neferata, antes de desaparecer tan rápido como había llegado. Bien, ya en el año 2521, en las montañas del fin del mundo, el caudillo orco negro Grimgor Pielhierro pues decide que ya es hora de abandonar la montaña del Ojo Rojo. Este enclave era también una antigua ciudad enana llamada Karak Ungor y que ahora estaba ocupada mayoritariamente por goblins nocturnos y también por scavens en sus niveles inferiores, en sus niveles más profundos. De hecho, se había convertido desde hacía unos años en el cubil de Grimgor, donde disfrutaba de una guerra sin fin contra las hordas de hombre rata. Pero llegados a este punto, Grimgor decide que necesita cambiar de aires. Así que sale de la montaña y una enorme horda de pieles verdes le sigue. Se dirigen primero hacia el sur, es decir, siguiéndolas por las montañas del fin del mundo, se dirigen hacia el sur, donde a lo largo de los siguientes meses, Grimgor incorpora a docenas de tribus, o por las buenas o por las malas.
Y por las malas significa enfrentarse a su caudillo, matarlo y, bueno, castigar a algunos otros más, y venga, el resto se incorporan al ejército de Grimgor. Y este es el caso primero de Grotfang Garrahierro, el caudillo piel verde con la mejor miniatura que se ha hecho nunca y que sale en la campaña El ídolo de Gorko de quinta edición. Una miniatura que más tarde se vendió como simplemente un caudillo orco en jabalí, pero que en realidad es de un personaje llamado Grotfang. Y luego también se carga a Morglum Quiebracuellos, que este ya es bastante más conocido. Un caudillo orco negro como él, al que mata rompiéndole el cuello. A partir de aquí, el WAC de Grimgor ya es de unas proporciones bastante enormes. Así que abandonan las montañas de fin del mundo, pero por suerte, por fortuna de los humanos, no se dirige hacia el imperio o hacia los reinos fronterizos, sino que, guiado por Gorko y Morko, se dirige hacia el este, hacia las tierras oscuras, donde, por cierto, se topará con tribus de ogros que han empezado a emigrar en dirección contraria. Vale la pena comentar que en las tierras yermas el chamán orco Burzak, autoproclamado el profeta verde, en este momento se da cuenta de que quizás no está buscando a una sola personificación de sus dioses sobre la tierra, sino tal vez dos. Uno que sea el puño de Gorko y el otro la mano de Morko. Y como veréis, estos no son otros que Grimgor y Skarsnik. En este punto se inician dos guerras importantes. Estamos en la segunda mitad del año 2521 y de nuevo, desde el norte, un gran ejército de guerreros y bestias del caos se dirige a Lustria para destruir las ciudades templo. Su líder es Vashnar el Conquistador, y su relato se encuentra aún en el libro de ejércitos de los hombres lagarto. Básicamente lo que ocurre es que el ejército del caos empieza a penetrar por el istmo de Pauax, guiados por exploradores elfos oscuros. El eslizón Tic-Tac-Toe los detecta, recordad que es el eslizón que monta en Terradón, y rápidamente da la alarma a Exoatl, la ciudad más septentrional. Pero en este momento, por desgracia, Mazdamundi no se encuentra en su ciudad, y los eslizones no consiguen despertar al resto de los Slann. Así que Tic-Tac-Toe se dedica durante días a entorpecer el avance del caos y a llevarlos a trampas y emboscadas. Es así como logra comprar el tiempo suficiente, y cuando Vashnar y su horda llegan finalmente a los muros de Exoatl, los eslizones han logrado despertar a algunos Slann. Se inicia entonces un largo asedio que dura también meses y se prolonga hasta inicios del año 2522, cuando finalmente retorna Mazdamundi y además lo hace acompañado de Kroggr, que en ese momento estaba precisamente en Chautek, donde ya, como hemos dicho, estaba luchando contra esta invasión de demonios. Para empezar, Mazdamundi abre un agujero en el suelo que se traga a una cuarta parte del ejército enemigo. Esto solo al llegar. Y por otro lado, Kroggr mata a Vashnar y a su dragón del caos. Y el resto de hombres lagarto destruye a los norteños. La segunda de las guerras importantes que empieza en el año 2521 es la Guerra Civil de Bretonia. Como os decía, este es un caso curioso porque en todos los libros de fin de los tiempos, tanto en las novelas como en los libros, digamos, más históricos, más historiográficos, se da por sabido quién es Malobaude, o Malbo. Bueno, vamos a llamarlo Malobaude para entendernos. Pues bien, como os decía, en todos estos libros se da por sabido quién es este tipo, que es el caballero que inicia la rebelión. Sin embargo, nunca antes había sido mencionado en el trasfondo de los libros de ejército de Bretonia, ni en el de quinta ni en el de sexta. Solo se había mencionado en el libro de rol La Baronía de los Condenados, en el libro de rol de segunda edición. Se da por supuesto incluso que el lector sabe cómo empezó la guerra y qué batallas hubo,
pero en realidad nuestra única fuente de información es el libro de Ejército de Elfos Silvanos, que precisamente es el último libro que salió en octava, en abril de 2014. Por eso os digo que personalmente creo que el relato de esta guerra estaría incluido en el borrador del futuro libro de Bretonia para octava edición. Recordad que en octava edición solo faltaban por salir tres libros, el de Bretonia, Hombres Bestia y Skaven. Pero, por desgracia, pues nunca llegaron a ver la luz. En cualquier caso, para cuando Josh Reynolds preparaba su primer libro del fin de los tiempos, pues en este hipotético caso habría tenido acceso a estos datos y los habría dado por supuestos para el futuro lector. Bueno, menudo rollo os acabo de meter. En fin, al lío. El caso es que este Malobaude es un caballero del Grial que, según parece, es hijo ilegítimo del propio rey Lowen Leoncaer. Era un caballero sumamente bueno con la espada y con buenos propósitos. Sin embargo, cuando finalmente, después de una larga búsqueda, logró encontrar el Grial y bebió de él, tuvo una visión de lo que era realmente la Dama del Lago y de que todo era un engaño. Así que renegó de ella, renegó de Bretonia y se instaló en Mousillon, donde empezó a fraguar una rebelión para derrocar a Lowen y a todo lo que representaba la Dama del Lago. Y esto que os acabo de contar se escribió en el año 2005 en el libro de rol. Así que, cuidado. Es decir, más de una década antes de que se escribiera El fin de los tiempos. Bueno, una década. Gracias a su liderazgo, a su alianza con otros caballeros renegados e incluso con vampiros como el rico caballero Aucassin, Malobot toma el título de duque de Mousillon y empieza a organizar un ejército. Por cierto, vale la pena reseñar que el duque rojo no se pone de su bando. De hecho, tiene un enfrentamiento con Arkan el Negro y este destroza a su ejército de no muertos, obligando al duque a retirarse. Pero tranquilos que volveremos a hablar de él. En cualquier caso, el duque Armand de Aquitaine es el primero en enfrentarse a esta amenaza de Malobaude y cuenta con la inestimable ayuda nada menos que de la hada hechicera de Bretonia, Morgana. Se enfrentan cerca del bosque de Chalons y Armand recibe por sorpresa la inesperada ayuda de la dríade Dricha y de otros espíritus del bosque. Bien, se produce una batalla, Armand lucha y vence al ejército de Malobaude, pero durante la batalla, los espíritus del bosque liderados por Dricha secuestran a la hada hechicera. Sin embargo, Malobaude no está derrotado. Meses después, no solo sella un pacto con Arkan el Negro, con Krell y con Heinrich Kemmler, sino que además se convierte en un vampiro. No se dice de qué línea de sangre, pero probablemente sea a través de su lugarteniente Aucassin, que ya era un vampiro. Así pues, con sus nuevos poderes y el apoyo de nigromantes, Malobaude levanta un ejército aún más poderoso con el que empieza a asolar el reino. Consciente de la amenaza, el propio rey Lowen reúne a su ejército y se enfrenta al rebelde cerca de Kenels. Para su sorpresa, los elfos silvanos, comandados por Arión y Ariel, personalmente nada menos, se presentan también para luchar a su lado. En esta batalla los bretonianos y los elfos silvanos logran detener las fuerzas de Malobaude, pero a un precio muy alto. El propio Malobaude desafía a Lowen y lo vence. El rey cae al suelo y desaparece. Se le da por muerto. No solo eso, sino que además Ariel también cae repentinamente enferma y los elfos silvanos tienen que retroceder rápidamente para llevarla de vuelta al roble eterno. Malobaude se retira para recuperar fuerzas y alzar un nuevo ejército. Y esta vez no habrá ni elfos ni reyes que puedan detenerlo. Nos detenemos un momento aquí porque, paralelamente a todo esto, por estas fechas se produce un hecho importantísimo. Se trata de la reunión ultrasecreta
entre Malekith y Teclis. A instancias del mago elfo, los espíritus de ambos, recordemos que los dos son de los mejores hechiceros que hay en el mundo, se reúnen nada menos que en Nagashizar. Es aquí, en las ruinas de lo que fue la terrorífica e inmensa fortaleza de Nagash, que Teclis le dice a Malekith que necesitan detener al caos, porque se viene una muy grande, y que solo ve una manera de hacerlo, permitiendo la resurrección del gran nigromante. Por eso se han reunido en este lugar. Teclis pretende que Nagash se convierta en el bastión contra las fuerzas y contra los dioses del caos. Solo una criatura tan poderosa como él puede hacerlo. Pero todo ello para ganar tiempo para la segunda parte del plan. Y la segunda parte del plan consiste en que todos los elfos, Asur, es decir, altos elfos, Druchi, es decir, elfos oscuros, y Asrai, elfos silvanos, vuelvan a unirse en un solo pueblo y recuperen la fuerza de antaño. Malekith solo ve un punto débil en este plan, y es cómo podrán detener a Nagash una vez haya resucitado. Pero Teclis le cuenta que también tiene una resolución para ello. Y así, tío y sobrino acuerdan una alianza que no van a compartir con nadie durante bastante tiempo. Mientras todo esto sucede en Bretonia y en Nagashizar, el rey fénix de los altos elfos, Finubar, envía una delegación diplomática al alto rey enano Thorgrim, custodio de agravios. La importancia de esta misión se demuestra con el hecho de que la embajadora elfa es nada menos que la princesa Aliathra, que en teoría es la hija del rey fénix. El encuentro se produce en la capital del reino de los enanos, Karath-Akarak, el pico eterno, y se prometen ayuda mutua. La reunión funciona. Sin embargo, Aliathra no es en realidad la hija de Finubar y la reina Alariel, sino la hija de Tyrion y Alariel, que son amantes. Pero eso solo lo saben, un puñado de elfos del círculo más estrecho de Tyrion. Bien, el caso es que, como os digo, la embajada transcurre con éxito y la delegación élfica parte de Karath-Akarak con los deberes hechos, con las promesas de ayuda mutua. Pero en su viaje de retorno se encuentran con una sorpresa. Manfred von Karstein ha preparado una emboscada, dirigiendo un gran ejército orco hacia la patrulla de altos elfos que escoltan a Aliathra. Los orcos causan el desconcierto y la muerte, pero con la ayuda de los enanos que formaban parte de la escolta, los altos elfos consiguen repelerlos. Sin embargo, eso era tan solo una distracción para desbaratar las líneas de los defensores y cansar a la escolta de la princesa. Es entonces cuando aparece Manfred von Karstein, acompañado por Heinrich Kemmler y por Krell, con una enorme horda de no muertos, incluidos 3 engendros del terror. Los no muertos atacan a elfos y enanos por igual, pero el objetivo del vampiro no es aniquilarlos, sino básicamente secuestrar a Aliathra. Y contra todo pronóstico, lo consigue. Como veis, Teclis no es el único que tiene un plan. Manfred también lo tiene, el suyo. Manfred siempre tiene planes. Pero para el plan de Manfred necesita la sangre de varios poderosos personajes de Warhammer. Fue él, Manfred, quien convenció a Drycha para que le entregara a Morgana, el hada hechicera de Bretonia, y ahora también tiene a Aliathra. Y como veréis, no se detendrá aquí. Y es en este momento que uno ve que las cosas se van a poner realmente feas y que la cosa va en serio. Porque además de la guerra civil en Bretonia, se inicia también una invasión de demonios a gran escala en Ulthuan. Y en el viejo mundo, los Skaven, que aún no habíamos hablado de ellos, también empiezan su invasión a la superficie, empezando por Estalia, por Tilea y por los reinos fronterizos.
Las desgracias para los Asur no han hecho más que empezar. El rey Fénix Finubar forma rápidamente un comando de rescate formado por Tyrion, Teclis y la crème de la crème de los altos elfos. A Tyrion se le ve particularmente afectado por el secuestro, y es aquí donde revela a su círculo más íntimo de amigos que Aliazra es en realidad hija suya y no del rey Fénix. Y el rey, por su parte, se encierra entonces en sus aposentos privados para meditar acerca de los cambios que está sufriendo el mundo y cómo interpretarlos. Paralelamente, el honor empuja también al rey enano Thorgrim a tratar de hacer lo mismo y liberar a la princesa de su cautiverio, de modo que enanos y elfos vuelven a luchar juntos bajo el Pico Tullido, que es el nombre de la montaña donde se alza Nagashizar. Sin embargo, de nuevo Manfred se las arregla para salirse con la suya y se lleva volando a la princesa mientras sus enemigos destrozan a sus hordas de muertos. Y esta vez se la lleva hacia Silvania. Pero mientras sus héroes se encuentran fuera de la isla, una gran invasión de demonios aparece de repente en Ulthuan. Hordas de demonios de toda clase empiezan a salir por todas partes y la dirección de la guerra, en ausencia de Finuar, queda en manos de otros generales, como por ejemplo Imrik. Más o menos en esta época es cuando el espíritu de Malekith logra trasladarse hasta las habitaciones privadas donde se encuentra Finuar, y después de mantener una corta discusión, Malekith invoca a un desangrador de Khorne y este asesina al rey Fénix. La verdad es que Finubar nunca ha sido un personaje muy relevante, o al menos muy activo, en la historia reciente de Warhammer. Que sea un triste desangrador quien acabe con él, la verdad es que tampoco sorprende demasiado. Tyrion y el resto de altos elfos retornan a Ulthuan con las manos vacías y con el corazón compungido, y se encuentran los reinos sumidos en la guerra. Finubar aún no ha salido de sus aposentos y la guerra contra los demonios no marcha bien. Tal es la inactividad del soberano que el príncipe Imrik de Caledor ha estado presionando a los príncipes de los restantes 9 reinos para que despojen a Finubar de su título y lo conviertan a él en rey Fénix, a Imrik. Poco a poco estaba logrando su objetivo de convencer al resto de príncipes, pero en cuanto retorna Tyrion, desbarata sus planes y le acusa de querer usurpar el poder. Entonces Teclis logra penetrar las defensas mágicas que defienden los aposentos del rey, y cuando sale de ahí, al cabo de un rato, está más pálido de lo normal. No lo dice, pero parece evidente que ha encontrado el cadáver del rey Fénix, y entonces le pide a su hermano que se ponga al frente de los ejércitos Asur. Tyrion se debate entre esto o salir a buscar a su hija de nuevo, así que visita el templo de Asurian para encontrar consejo y los 10.000 guardias del Fénix se arrodillan ante él. Tyrion toma esto como que su deber es el de defender su reino y se pone al mando de los ejércitos de Ulthuan en nombre del rey Fénix, no en el suyo propio, y afirma que Caledor debe acatar las órdenes del rey. Es decir, Imrik de Caledor debe acatar las órdenes del rey, por muy ausente que esté. Porque claro, nadie más aparte de Teclis saben que está muerto. Frustrado por haber estado tan cerca de conseguir el título y no haberlo logrado, y enfrentado personalmente a Tyrion, el orgulloso príncipe Imrik se va de la corte de Lothern afirmando que a partir de ahora el reino de Caledor no obedecerá a las órdenes de nadie, que se independiza de la autoridad del rey Fénix y que luchará contra los demonios por su cuenta. Y puede hacerlo perfectamente. Caledor es el reino o el principado más poderoso de Ulthuan. No solo es el territorio más militarizado, sino que también cuenta con el cubil de los dragones y con un soberano, Imrik, muy dotado en asuntos militares. Esta discusión o esta decisión enfurece a Tyrion, pero poco puede hacer. Así que Tyrion y Teclis lucharán para desterrar a los demonios de Ulthuan, mientras otro grupo de rescate, con el Tharion de Toribres, Belanaer de la Torre de Joeth y Eldira de Tiranoc, tratarán de encontrar y de liberar a su hija.
Así que estos parten hacia el Nuevo Mundo de nuevo y Tyrion y Teclis se concentran en su guerra en Ulthuan. Esta guerra contra los demonios no es fácil ni corta, es una invasión a toda la isla. Pero el genio militar de Tyrion, sus dones de liderazgo y el portentoso poder mágico de Teclis dan la vuelta a la guerra y empiezan a cosechar victoria tras victoria. Mientras, en el Viejo Mundo, las cosas tampoco marchan muy bien. En una de las reuniones del Consejo de los 13 celebradas en Plagascaven, los líderes de los principales clanes están discutiendo su plan de dominación mundial, cuando, de repente, una sombra se abalanza sobre la caverna. Lord Critislic, el Skaven con mayor autoridad del Consejo, muere entre estertores, de repente, y un rostro envuelto en sombras, que es la cara de la mismísima rata cornuda, aparece en la sala. Les dice a los aterrorizados señores de Skaven que ya basta de luchas internas, que tienen que unirse todos y conquistar el mundo, que ha llegado su momento. Y así es como al cabo de unas semanas se inicia una guerra sin cuartel contra los reinos humanos más próximos a Plagascaven, que son Estalia y Tilea. Aunque en los libros de trasfondo no se menciona prácticamente nada sobre esta guerra, Reynolds apuntó en su blog cómo había planeado que fuera esta guerra. En lo que respecta a Tilea, los Skaven salieron en masa en varias ciudades a la vez. El ataque fue tan repentino y colosal que la ciudad de Miragliano cayó en un solo día. Y la razón es que está justo al lado de Plagascaven, así que se llevó la peor parte de la marea. Luego fueron atacados Tobaro y Trantio, y poco después cayeron Pavona y Remas. En Pavona, Lucrecia Veladona prefirió suicidarse antes que caer en las manos de los hombres rata. Los asesinos de Véspero desaparecieron combatiendo contra corredores de sombras. Los príncipes mercaderes y compañías mercenarias que pudieron escaparon de las ciudades y trataron de organizarse. Al cabo de unos días se produjo la definitiva Batalla de la Llanura de Lucchini, donde miles y miles de piqueros y compañías mercenarias y también supervivientes de las ciudades se enfrentaron a una legión de Skavens. La batalla duró 3 días enteros y en ella participaron, por ejemplo, Lorenzo Lupo, la Compañía del Leopardo de Leopold, la Guardia Republicana de Rico y los legionarios de Pirazzo. Pero finalmente la batalla cayó del bando de los hombres rata. Estos 3 días al menos compraron el tiempo suficiente para que muchos supervivientes tileanos huyeran por mar hacia la isla de Sartosa, escoltados por la compañía Al-Qatani. Pero también hasta allí llegaron los Skavens, procedentes del subsuelo. En Sartosa perecieron los matadores piratas de Dronk el Largo, la artillería de Broncino e incluso el orgulloso Asarnil, el elfo Asarnil y su gran dragón verde, Colmillo de Muerte. Aunque se llevaron por delante un enorme número de ratas ogro mejoradas y de guerreros de alimaña. Algunos afortunados aún lograron huir por mar y se dirigieron más al sur, hacia Arabia, donde más pronto que tarde también acabaría por llegar la guerra. La invasión en el caso de Estalia no fue diferente al caso de Tilea. Los Skavens emergieron en muchas ciudades y aprovecharon la división entre ellas. Masacraron y apresaron a miles de ciudadanos para convertirlos en alimento o en esclavos. Los supervivientes huyeron hacia Bilbali, en la costa norte, o en Magrita, en la costa sur. Y precisamente Magrita fue la última ciudad en caer de Estalia, donde se montó la última defensa en el templo de Mirmidia. Allí los Caballeros del Sol Llameante, junto con la vampira Kemala, de la que hablamos en el podcast del clan Lamia, lucharon hasta el final. Se dice también que una mujer embutida en bronce apareció junto a ellos para acompañarlos hasta el final. Sin duda alguna se trata de la personificación o del avatar de la propia diosa Mirmidia. Recordemos que Mirmidia, al igual que Sigmar, fueron personajes históricos, fueron personajes mortales en su día. Así que aquí ya tenemos
a un dios, a una diosa en este caso, que ha bajado a la tierra, ya sea en forma de avatar o ella misma, para luchar al lado de sus últimos fieles. Ahí también perecieron los personajes Florin y Lorenzo, dos personajes de una trilogía de novelas homónimas. Y de nuevo, aquellos que pudieron escaparon por mar hacia Arabia. A finales de año, la guerra civil en Bretonia llega a su punto culminante con el asedio del ejército de Malobaude a la capital del reino, Curón. Las cosas no marchan bien. Malobaude es imparable y nada ni nadie parece que pueda detenerlo. Embriagado por su nuevo poder, al haberse convertido en vampiro, Malobaude penetra al interior de la ciudad y desafía a cualquier caballero a enfrentarse a él. Pero quien responde a ese desafío no es uno cualquiera. El Caballero Verde aparece al fin en escena, se enfrenta a Malobaude y lo decapita. Con la caída de su general, el ejército invasor de no muertos empieza a desintegrarse y poco después a huir en retirada. Los bretonianos queman el cadáver de la serpiente de Malobaude, pero no han logrado encontrar ni a Arcan el Negro ni a Kemmler, que logran huir. Y también lo logran varios de sus lugartenientes, como por ejemplo Erican Cuervo Demonio, el hijo del caballero caníbal de Musillón. El caballero caníbal es un personaje que aparece también en el libro de rol. Después de la victoria sobre los no muertos, el Caballero Verde no desaparece, como era su costumbre, sino que se queda entre los caballeros supervivientes de Curón. Y entonces revela su verdadera identidad, Giles el Bretón. La sospecha sobre su verdadera identidad hace tiempo que se rumoreaba, pero ahora se confirma, y Giles vuelve a Bretonia en la hora de su mayor necesidad. Dado que en estos momentos el reino no tiene rey, porque Lowen está desaparecido y la mayor parte de gente cree que está muerto, Giles es coronado como nuevo monarca. Al otro lado de las Montañas Negras, en Aldorf, el consejo del emperador está reunido en el gran atrio, cuando de repente un cadáver cae sobre ellos procedente de la cúpula de cristal del techo. Se trata del cazador de brujas Gunther Stalberg, el que el gran teogonista Volkmar había enviado a Silvania, uno de ellos. Lleva un mensaje en un papel metido en su boca, y en ese papel Manfred anuncia su vuelta y afirma que Silvania es solo suya. Pero la sorpresa no solo es esta. Mientras todo el mundo tiene la atención sobre la escena del crimen, Manfred von Karstein consigue infiltrarse en las cámaras más protegidas del Palacio del Emperador y robar una reliquia de gran poder. La corona de la hechicería de Nagash, que de hecho no hacía mucho que estaba ahí. La recogieron después de terminar con el caudillo orco Azak el Carnicero. Además, gracias a la muerte del conde Noctilus, Manfred consigue de alguna forma recoger su poder y su habilidad y cubre Silvania bajo un manto de oscuridad, similar a lo que hizo Nagash sobre Nehekhara hace miles de años. Así que Silvania también queda oscurecida. También ha destruido todas las capillas y simbología de los dioses imperiales de la provincia, con la ayuda de los estriganos. Ante este insulto, provocación y robo, Volkmar organiza rápidamente un pequeño ejército de devotos de Sigmar y se dirige personalmente a Silvania. Desgraciadamente, la creciente actividad de los norteños en Kislev no permite reunir a una hueste demasiado grande. Aún así, Volkmar se interna en Silvania y se une al cazador de brujas que queda con vida, von Korden. También le acompaña un regimiento de caballeros del Sol Llameante, liderados por un tal Lupio Llama. Y más tarde se le unen también el oficial de la Reichswehr Hans Zindler y un grupo de magos de la luz con un luminarca. Todos ellos juntos consiguen llegar hasta el castillo Sterniste,
la base de operaciones de Manfred. El vampiro lanza contra ellos sus tropas no muertas con el nigromante Hellman Gorst en cabeza. El ejército imperial logra una victoria muy dura. Alberic von Korden acaba con Hellman Gorst y la tropa con el resto de no muertos. Incluso Balthasar Gelt los ayuda desde la distancia con su magia. Sin embargo, al finalizar la batalla, tanto Volmark como Lupio Llama han desaparecido junto a Manfred, que de nuevo los ha secuestrado. Enseguida os contaré qué es lo que está haciendo Manfred con todos estos cautivos, que parece un auténtico coleccionista. Pero en cualquier caso, después de esto, Manfred entona un potentísimo hechizo que levanta un muro de huesos y carroña alrededor de toda la provincia, para evitar más interrupciones no deseadas. Así que ahora Silvania no solo está bajo un manto de oscuridad perpetua, sino también barrada por este muro de huesos y carne. Pero un poco antes de esto, más al sur, en Azelloren, los elfos silvanos reciben una visita inesperada. A través de las raíces del mundo, la reina Alariel de los altos elfos se presenta en el claro del rey. Quizá os preguntéis qué es esto de las raíces del mundo, porque lo digo literalmente. Se trata de una especie de caminos excavados en el subsuelo por el roble eterno, que por sus raíces, que prácticamente llegan a cualquier punto del planeta. Y es que el roble eterno es un árbol que plantaron los mismísimos ancestrales, increíblemente antiguo y poderoso, y cuyas raíces, pues eso, llegan a todos lados. De esta forma, los elfos silvanos han logrado llegar y desaparecer de repente de muchos campos de batalla muy lejanos. Bueno, pues el caso es que Alariel, la reina eterna de Ulthuan y la madre de Aliathra, viaja desde Abelorn hasta Azelloren, a través de este camino. Y llega en este momento. Llega a Loren y pide ayuda a los elfos silvanos para rescatar precisamente a su propia hija. Bueno, por lo visto no termina de confiar demasiado en el éxito del Tharion y compañía. El caso es que los elfos silvanos aceptan enviar a una compañía en esta misión, pero a cambio le piden a Alariel que salve a Ariel. Alariel acepta y se interna en las profundidades del roble eterno, guiada hasta él por Naestra y Arahan. Y por su parte, el Consejo del Claro del Rey decide enviar a Araloth, señor de Talsin, a recuperar a Aliathra. Bien, volviendo a los Skavens, estos están a toda máquina. El clan Skryre está trabajando en su nueva creación, llamada el Moonstriker. ¿Y de qué se trata? Pues nada menos que es un cohete que pretende destruir la luna Morslieb, para que sus pedazos caigan al planeta. Como sabéis, Morslieb está hecha de material de piedra bruja, y este material corrupto es el sustento del poder de los Skaven. Por desgracia para ellos, su construcción es más complicada de lo que parece y se está retrasando. Así que Ikit Clow deja el proyecto y es enviado por el Consejo de los 13 a ayudar a otros clanes en su invasión a los Carracks de los Enanos en las montañas del fin del mundo. Y es ahora, por fin, cuando de verdad Archaon empieza a mover sus fichas, cuando empieza la invasión del caos al mundo. Valkia la Sanguinaria, que ya no puede aguantar más, arrasa algunos Carracks enanos secundarios al norte de las montañas del fin del mundo. Por lo visto, en Carrack Black aún quedaban enanos vivos. Y bueno, hasta que llegó Valkia. Y luego la propia Valkia monta una legión de devotos de Khorne enorme para invadir Nagaroth. Centenares de miles de bárbaros del caos se unen a ella. Entre ellos están Cormac, un caudillo que aparece en la trilogía de Sigmar, Hargroth el carnicero, y también se les une Wulfric el errante. Cruzan la línea de defensa de las torres de vigilancia de los elfos oscuros
a sangre y fuego. La ciudad de Grond, controlada, la más septentrional y controlada por Morathi, debería haber alertado a las demás ciudades y posteriormente enviarles ayuda, pero no hace nada de ello. Las huestes de Khorne se dividen y empiezan a atacar cada una de las grandes ciudades Druchi. Valkia, por ejemplo, pone sitio a Nagarond, la capital. Y resulta que Malekith en ese momento está ausente, y la defensa de la ciudad recae en manos de Khouran Manoscura, el capitán de la Guardia Negra. Mientras, otras hordas menores atacan otras ciudades, pero en general son detenidas o el combate acaba en tablas. Por ejemplo, estas hordas son arrasadas en Harganeth por Celeborn y Tularis y en Haggraef por Malus Darkblade, que en esos momentos ya es el Drachau de la ciudad. Poco tiempo después, Aekol Helbras, el campeón de Zinj, junto al conde Mordred el Condenado, dirigen las tropas del caos hacia Kislev. Prag, la ciudad de Prag, cae rápidamente, pero detrás de Aekol llega el rey troll, Throg, con sus propios objetivos, y asalta la ciudad con una hueste monstruosa formada mayoritariamente por trolls, pero también por otras grandes bestias de todo tipo, como ogros dragón o mantícoras. Es decir, se enfrenta a las tropas de Aekol, porque los kislevitas ya no existen, y Throg toma la ciudad para sí. No solo eso, sino que temporalmente aprisiona al propio Aekol para obligarle a encontrar un hechizo que permita a los trolls dejar de ser estúpidos. Sin embargo, al cabo de unas semanas, Aekol consigue escapar y viaja hacia el sur, donde en un solo día recupera todo su ejército y en un solo día toma la ciudad de Kislev, la capital del reino. A duras penas, la zarina Katanin logra salvarse huyendo de la ciudad escoltado por un reducido número de soldados. Según el blog de Reynolds, en algún momento indeterminado, pero por estas fechas, los enanos del caos también empiezan a movilizarse y se dirigen hacia el gran bastión de Katai, con cientos de piezas de artillería demoníaca. No sabemos la cronología exacta, pero todo apunta a que deberíamos colocarlo en este momento, más o menos en 2522, junto con el resto de movilización de las tropas del caos. En cambio, para Ind y Quraysh sería un poco más adelante, no solo porque se encuentran mucho más al sur, sino también por la participación de Wulfric el Errante, el cual sabemos que, como os he dicho, en estos momentos se encuentra en Nagaroth. Bien, volviendo al Imperio, después de la desaparición de Volkmark, el patriarca supremo de los colegios de la magia, Baltasar Gelt, elabora un hechizo muy potente, surgido además de la cabeza de un acólito sin mucho futuro llamado Dieter, que permite crear un muro mágico que rodea toda la provincia de Silvania con un haz de luz. Y este muro mágico permite a los no muertos entrar en la provincia, pero no salir. Este muro es llamado el Muro de Fe, y con él, porque funciona, Gelt gana mucho respeto y popularidad. El pobre Dieter es encontrado 2 días más tarde muerto. Una teoría es que este acólito fuera eliminado por el demonio de Zinj llamado el Cambiante, que puede tomar la forma de cualquier cosa y por tanto que fuera él, este demonio, quien diera la idea a Gelt. Claro, la pregunta aquí es, ¿qué interés podría tener el demonio en que Baltasar Gelt levantara un muro mágico para que los no muertos no pudieran salir de Silvania? Bueno, bien, pues para evitar que Manfred saliera de ahí y lograra resucitar a Nagash. Total, que ahora hay 2 murallas en Silvania,
un muro de huesos levantado por Manfred y un muro mágico levantado por Geld. Los Skaven siguen apareciendo en el Nuevo Mundo y con suerte dispar. En Chautek emergen a la superficie solo para encontrarse la ciudad infestada de demonios que les destrozan y son obligados a retirarse. En cambio, en Karondkar, en Nagaroth, emergen dentro de la urbe mientras las hordas de bárbaros de Khorne sitian la ciudad. Así que los elfos oscuros se ven obligados a luchar en dos frentes a la vez. Pero no se rinden. A modo de anécdota, es también en esta época que la condesa de Nuln, Emanuel von Liebitz, está a punto de perecer bajo una turba de flagelantes y ciudadanos enojados, que están cansados de su petulancia y de su estilo de vida. En el libro grande de trasfondo decía que se libraba por muy poco de morir apaleada y que solo la intervención de un antiguo soldado la puso a salvo. Pues bien, ahora sabemos que este soldado era nada menos que Harald el Sucio, o Sucio Harald, uno de los protagonistas de la saga de Genevieve. Un tipo de una rudeza solo comparable con la de Brunner o la de Gotrek Gurnisson. Tal es la situación de guerra en el mundo que es en este momento que el alto rey Thorgrim, custodio de agravios, decide convocar a todos los reyes de los Carracks enanos en Cardacarak, en el Pico Eterno. Hay que discutir cómo demonios encaran esta situación extrema. Y Thorgrim quiere hacerlo de forma conjunta y coordinada. Sin embargo, los reyes enanos no están tan de acuerdo y acaban dividiéndose en dos opiniones enfrentadas. Los unos quieren encerrarse en sus Carracks, mejorar las defensas y esperar a que pase la tormenta. Pero otros no quieren esperar a que lleguen sus enemigos, sino que la mejor defensa es un buen ataque y que deberían apoyar las antiguas alianzas con los humanos. Belegar y Ungrim se encuentran entre estos, mientras que Cazador o Alric defienden ser más conservadores y quedarse en los Carracks. Lo cierto es que, pese a los esfuerzos de Thorgrim, cada uno acabará haciendo lo que le dé la gana. Y en el Imperio, Karl Franz empieza en estos momentos a organizar un ejército para dirigirse a Silvania, donde ha desaparecido la hueste de Volkmar y está claro que algo se está preparando. Pero es en ese momento cuando llegan de repente emisarios procedentes de Kislev. El boyardo Sirgei Tannarov le anuncia a Karl Franz que Kislev ha caído bajo una marea de bárbaros, de guerreros del caos y de hombres bestia, que la zarina Catarín ha desaparecido y que han llegado al imperio ya no para pedir ayuda, porque su país ya no puede salvarse, sino para advertirles que preparen sus defensas. Mientras el muro de fe alrededor de Silvania aguante, no hay nada que temer, en teoría, por ese flanco, así que el emperador redirige el esfuerzo bélico hacia el norte. Y aún así, una avanzadilla del ejército de Archaón, comandado por Village el Maldito, logra penetrar hasta el castillo von Raukov, donde es detenido por el conde elector Aldebrand Ludenhof y obligado a retirarse al norte. Ludenhof, por cierto, le dispara un tiro en la cabeza a Village el Maldito, pero para su desgracia, Village resulta que tiene dos cabezas. En fin, la invasión al imperio ha empezado. Y así llegamos a 2523. A comienzos de año, Baltasar Geld se reúne con una doncella en una taberna en Aldorf. Esta es en realidad una vampira enviada por Neferata. Quizás sea Genevieve, pero en realidad podría ser cualquier otra. Y la vampira le entrega las instrucciones a Geld para realizar un hechizo de tipo barrera, pero de enormes proporciones, similar al muro de fe de Silvania, pero a una escala mayor. Geld dice que eso es imposible, que es demasiado grande, pero la vampira le responde que ya se ha hecho antes, y probablemente se esté refiriendo al gran bastión de Cathay. Bien, la idea para este muro, que se va a llamar Bastión Áurico, es unir el saber de la luz,
que destierra a los demonios, el saber del metal, la propia tierra y las rocas del imperio y la fe sigmarita. Y construir este muro en la frontera norte del imperio para defenderlo de los ataques del caos, que además de la incursión de Village, todo apunta a que va a haber muchas más. Gale se pasa unos días estudiando este encantamiento y decide pues que vale la pena probarlo, así que después de convencer al emperador y de varias semanas organizando a todos los magos y sacerdotes, Gale consigue en efecto levantar una barrera de roca y magia enorme, de docenas de metros de altura en la frontera con Kislev, desde las montañas del fin del mundo hasta Erengrado. En algunas novelas o en algunos textos, Erengrado la colocan dentro y en otras ocasiones fuera de este muro, de este bastión áurico. En realidad es un error, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, si nos atendemos a la escala que aparece en el mapa del reglamento de Warhammer de octava edición, este muro tendría unas 450 millas de largo. Estos son unos 725 kilómetros. Además, el bastión áurico necesita un sostenimiento continuo de magos trabajando en él, para que la magia siga trabajando. Pero de momento, al menos han logrado detener a las hordas del caos del norte, que ya se empiezan a acumular al otro lado del muro. En Silvania, por su parte, Manfred, como os decía antes, ha cubierto la provincia bajo un manto de oscuridad, pero ha quedado encerrado debido al muro de fe del propio Geld. Sabemos que está además acumulando poder, está acumulando tropas y también está acumulando una serie de personajes importantes como cautivos. Bien, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que planea Manfred? ¿Cuál es su objetivo? Pues el objetivo de Manfred es obtener el poder que tenía Nagash. No sabemos cómo pretende hacerlo exactamente, pero para obtenerlo parece que necesita primero resucitar al nigromante. Y justamente hay, como sabéis, otro personaje en el mundo de Warhammer que quiere lo mismo, Arkan el Negro. Aunque en su caso es porque Nagash fue su señor y entre comillas su creador, y se ve impelido a hacerlo, a resucitarlo. Ambos personajes saben que para lograr ese objetivo de resucitar a Nagash es necesario un ritual bastante importante con una serie de recipientes humanos que tengan una sangre noble, una sangre especial, y además que tener también los artefactos mágicos que creó o que estaban relacionados con Nagash y que contienen, por tanto, una parte de su esencia. Así que Arkan, que supo de las intenciones y de las posesiones que tiene Manfred a través de Kemmler y Arkan, recordemos que lucharon juntos en Bretonia, pues Arkan logra superar ese muro de fe y entra en Silvania para hablar con Manfred. Y después de un breve enfrentamiento, Arkan y Manfred acaban convertidos en aliados puntuales para ese objetivo común, aunque obviamente desconfían totalmente el uno del otro, y con razón. Para poder realizar el ritual se necesitan de reliquias los 9 libros de Nagash, 7 de los cuales están a manos de Manfred y 2 en manos de Arkan, la corona de la hechicería, que como ya os he dicho, Manfred ha robado del Palacio Imperial hace nada. También se necesita la garra de Nagash, que Manfred también ha conseguido desde hace muy poco. Se necesita también la espada Mortis, llamada Zefet Neftar, que esta la tiene Arkan. Y luego les faltan otros 3 objetos. Alakanash, el báculo de Nagash, que se encuentra en la abadía de la Maisontal, en las montañas grises, en Bretonia. La espada Cruel, que es la espada que mató a Nagash hace tantísimo tiempo, en manos de Alcadizar, y que se encuentra actualmente en la madriguera del clan Mordkin, de los Skaven. Y por último, Morricaine, la armadura negra, que en este caso se encuentra en la fortaleza imperial de Heldenhame, que si no recuerdo mal se encuentra en Talabeclan. Y además necesitan también,
necesitan, y de hecho Manfred ya tiene en su poder, a una serie de personajes con esa sangre especial. Para empezar, el gran teogonista Volkmar el Sombrío, la princesa Aliazra, que tiene sangre de los reyes Fénix, Morgana, la hechicera de Bretonia, Lupio Llama, ese caballero del sol llameante que Manfred también capturó en la cruzada de Volkmar, pero que lo ha cogido porque es un devoto de la diosa Mirmidia. También tiene a un sacerdote de Ulrich llamado Olf Dogert, un sacerdote de Mor, que se llama Mordecol Cadavion, una hermana de Shalia llamada Elspeth Farrier, un sacerdote de Taal llamado Ruset y un devoto de Ranal llamado Sins. Todos estos nombres no aparecen en los libros de tapadura, sino que aparecen en uno de los relatos breves, en este caso llamado The Bone Cage de Phil Kelly. Bien, así pues se reparten el trabajo. Arkan se dirige hacia la abadía de la Maisontal, como os decían, ubicada en las montañas grises, pero dentro de las fronteras de Bretonia, y de camino se une otra vez a Heinrich Kemmler y a Krell. En este momento cabe destacar algo importante, y es que Arkan encuentra a Kemmler algo cambiado, mucho más lúcido y mucho más poderoso que unos meses antes. Ellos juntos, Kemmler, Arkan y Krell, junto a unas tropas de no muertos, derrotan a las fuerzas del duque Tancred II en el bosque de Chalons. De aquella batalla sobreviven algunos caballeros, entre ellos un familiar del duque llamado Gerrod, que será importante a lo largo del fin de los tiempos. El caso es que durante el ataque a la propia Maisontal, Kemmler revela a quién es fiel en realidad. Y no es a Nagash, sino a los dioses del caos. Mientras la batalla entre no muertos y los bretonianos sigue en el exterior, Arkan y Kemmler se enfrentan en el interior de la abadía para conseguir a la Canash. Kemmler lo quiere para evitar que Nagash resucite, pero es Arkan quien vence en el duelo y se lleva su premio. Gerrod y sus caballeros llegan tarde a la batalla, lo justo para ser derrotados de nuevo. En todo esto hay que añadir también que tanto bretonianos como no muertos se van encontrando pueblos destruidos a manos de los hombres bestia. Y es que el chamán Malagor, el profeta oscuro, está sobre la pista de Arkan y quiere matarlo, también para evitar que Nagash resucite. Mientras, por su parte, Manfred se dirige hacia el sur, a los reinos fronterizos. Un poco más abajo se encuentra la madriguera del clan Skaven Mordkin, que tiene en su poder la espeluznante espada cruel. Esta hoja, hecha con piedra bruja y Gromril oscuro, que, como os decía, acabó con Nagash hace unos 4000 años. Después de derrotar algunas tribus de hombres, de Skaven y de pieles verdes, Manfred llega a la madriguera. Y guiado por la mano de Nagash, que le va indicando el camino hacia donde está la espada, va avanzando por la cueva y sin demasiados problemas consigue recuperar la espada. Seguimos aún en el año 2523 y nos vamos ahora hacia Nagaroth. Después de 3 meses de asedio, con un par de duelos inconclusos entre Couran y Valkia, al fin Malekith retorna a Nagaroth montado en Seraphon, su dragón negro, su dragona en realidad. Los atacantes son reducidos a ceniza y el destino de Valkia no queda claro. En algunas fuentes se dice que Couran ha conseguido capturarla y que la ha encerrado, pero en otros casos se dice que simplemente se ha marchado. Mientras, en otras ciudades de los Elfos Oscuros los combates prosiguen, pero no en Gronth. Malekith se ha tomado muy mal que su madre Morathi no hiciera nada para evitar que llegaran las tropas del caos ni para ayudar al resto de ejércitos. Así que se dirige hacia su ciudad, Gronth, para pedirle explicaciones. Es más, a través del relato Bright of Cain, sabemos que Morathi envió a 3 de sus hechiceras a Har Ganeth, la ciudad dedicada a Cain y gobernada por Celeborn.
Y en medio de los combates contra los norses, estas 3 hechiceras trataron de convencer a Tularis para que matara a Celebrón y gobernara Nagaroth junto a Morathi, a lo que Tularis respondió decapitando a su emisaria. Mientras Malekith se dirige hacia Grond, una legión de demonios de Khorne, liderados por Skarbran el exiliado, le cierra el paso a su ejército. Pero Malekith acaba con el gran demonio, con el devorador de almas, y sigue hasta Grond. Y ahí tienen un encuentro con su madre. El encuentro es bastante tenso. La única razón por la que Malekith no mata a Morathi en ese momento es que es su madre, y su honor se lo impide. Le dice a Morathi que quiere abandonar Nagaroth y atacar Ulthuan de nuevo. Y Morathi le llama estúpido, por no ver que el Ranadandra, es decir, el fin de los tiempos de la mitología élfica, ha llegado, y que la única manera de salvarse es abrazando al caos. Pero Malekith tiene claro en qué bando está, el mismo en el que estuvo su padre, Aenarion. Su último mensaje para su madre es que se pudra en su madriguera, todo con mucho amor. Al final Morathi acaba por prestarle a su hijo 10.000 guerreros de su ciudad y algunas hechiceras lideradas por una tal Drusala. Aunque lo cierto es que Malekith no confía nada en todas estas tropas. Por otro lado, vemos que Belegar ya ha retornado a Caracochopicos y allí se encuentra con que Skarsnik está recibiendo a una tribu tras otra procedente de las tierras yermas. Los Pieles Verdes en este momento llevan a cabo una migración y se ven atraídos por el poder tanto de Grimgor como de Skarsnik. Y los Skavens tampoco se quedan lejos. Quick, el coleccionista de cabezas, ha vuelto a la ciudad. Una ciudad, un Karak, al que los Skaven llaman la ciudad de los pilares. Y empieza entonces una batalla a 3 bandas en todo el Karak realmente cruenta, con multitud de escaramuzas en pasillos, emboscadas, trampas, etc. Para tratar de equilibrar la balanza numérica, ya que tanto goblins como Skaven son infinitamente superiores a los enanos, Belegar contrata a regañadientes a los mercenarios ogros de Golgfak. Su intervención es vital para salvar a los enanos en el Salón del Juicio, en una batalla masiva contra los goblins y los Skavens. Pero en un momento dado de esta batalla, Skarsnik da una señal, y los ogros cambian de bando y se empiezan a pelear contra los sorprendidos enanos. Así es Golgfak el traidor. Los enanos se ven a las últimas, pero Belegar ya había previsto esta opción, así que sin perder un segundo dinamitan el techo del salón, que cae al suelo aplastando a miles de enemigos mientras los enanos se retiran. Eso sí, Skarsnik, que no participa nunca en primera línea de batalla, se salva. En cuanto a los Skavens, después de destruir Estalia y Tilea, se dirigen a los reinos fronterizos, donde fácilmente acaban con la poca resistencia humana que hay ahí. Es posible que en esta época, o muy poco después, también lleguen hasta Murkhain, donde según la primera novela de la saga, La resurrección de Nagash, residía el vampiro Gashnak, con quien Manfred se habría aliado. Si recordáis el podcast sobre el clan Strigoi, Gashnak era uno de los lugartenientes de Ushoran. Milenios más tarde, Gashnak se convirtió en el llamado Príncipe Negro, que es un nombre bastante habitual en Warhammer, ciertamente, y ubicó su base en los reinos fronterizos. Pero aquí vemos como al final pudo volver a Murkhain. La cuestión es que en el blog de Reynolds se nos dice que en algún momento, entre 2522 y 2523, Gashnak parte con la población de Strigos hacia el norte para salvarlos y llevarlos a un lugar seguro. Pero bueno, ya llegaremos a eso un poco más tarde.
Bien, llegamos al año 2524. Queda tan solo una reliquia para juntar todos los objetos mágicos de Nagash. Su armadura, Morricaine, se encuentra en la fortaleza imperial de Heldenhame. Y el comandante de la plaza fuerte es nada menos que Hans Leydorf, el hermano del desaparecido Marius Leydorf. Así pues, Arkan empieza a atacar la fortaleza de Heldenhame por un lado, y cuando las tropas imperiales se concentran ahí, Manfred aprovecha para penetrar por otro sitio y robar Morricaine. Con el artefacto ya robado, ambos personajes simplemente se marchan de ahí, dejando que poco a poco las tropas no muertas vayan cayendo bajo las espadas imperiales. Por cierto, en esta fortaleza no solo se halla Hans Leydorf, sino también el antiguo patriarca de los colegios de la magia, Tyrus Gorman, que mucha gente se preguntaba qué había sido de él. Bueno, pues está aquí luchando y en plena forma. Y otro personaje que también está aquí, que será importante en el futuro, es un joven oficial llamado Wendell Volker. Quedaos con este nombre. El caso es que a los pocos días del ataque de los no muertos, Heldenhame es atacada de nuevo por una horda de hombres bestia liderados por Malagor, que sigue tratando de alcanzar a Arkan. Por suerte para Leydorf y compañía, la horda es repelida porque, aunque es muy grande, Malagor tiene prisa para alcanzar al nigromante. Es en este momento que la fuerza de altos elfos, dirigida por el Tharion, Belanaer y Eldira, para rescatar a la Iazra, se presenta a Aldorf para pedir ayuda a los humanos. Karl Franz los recibe en su palacio y efectivamente les ayuda, ya que Hans Leydorf había acudido, después de luchar contra los hombres bestia, había acudido también a Aldorf para pedir refuerzos al emperador y vengarse de Arkan y de Manfred, y recuperar la armadura negra. Así que un notable contingente de tropas élficas y humanas parten de la capital del imperio hacia Silvania. Y no solo eso, Karl Franz envía también un embajador a Karak Kadrin para pedir a Ungrim Puño Hierro que también apoye la misión. El rey matador, como hemos visto, ya tenía ganas de entrar en acción, así que monta un ejército básicamente formado por matadores, por cierto, entre los cuales está Malakai Makaison, y con ellos se dirige también hacia Silvania. Y aún hay dos ejércitos más que se dirigen hacia ahí. Por un lado, los elfos silvanos de Araloth, en pago porque Alariel ayude a Ariel. Y por último, ese gran ejército de hombres bestia de Malagor que, siguiendo las instrucciones de los dioses del caos, quieren impedir la resurrección de Nagash. Aquí se va a montar la de San Quintín. Por otro lado, los Skavens no solo siguen con su invasión a escala mundial, sino que además los videntes grises llevan a cabo sus propios planes. Mientras el clan Skryre pretende destruir la luna Morslieb, los videntes lo que quieren es atraerla hacia el planeta. Se reúne entonces un gran número de ellos en Plaga Skaven e invocan el poder de la rata cornuda para el encantamiento, que obviamente necesita bastante poder. Empiezan a caer algunos meteoritos hacia el planeta, pero el hechizo no acaba de funcionar. Y ellos no saben por qué, pero no lo consiguen porque los Slann, al otro lado del gran charco, lo están impidiendo y detienen la mayor parte de fragmentos que llegan a la atmósfera. Sin embargo, y esto es importante, este esfuerzo para detener el avance de Morslieb hacia el planeta deja a todos los Slann muy cansados y entran, tan cansados que entran en un estado letárgico. Los videntes grises no saben nada de todo esto y mientras están discutiendo al respecto cómo pueden conseguir su objetivo, un asesino del clan Eshin contratado por el vidente gris Thanquol detona una bomba matando a un montón de ellos. ¿Por qué quiere el vidente gris Thanquol matar a los de su propia casta? Bueno, porque a partir de ahora tendrá menos competencia. De todos modos,
ese intento frustrado ya les viene bien a los Skaven en general, porque han dejado aletargados a los Slann, y es justo en este momento que da comienzo la tan esperada invasión del clan Pestilence a Lustria, apoyada también por otros clanes menores. Y claro, los Slann no estarán para defender su tierra. También intentan invadir la ciudad de Null, pero sus disputas internas convierten lo que debería haber sido un paseo triunfal y una masacre humana en un esperpento y en un conflicto civil. Es decir, las tropas Skaven empiezan a discutir y a pelearse entre ellas antes siquiera de conquistar la ciudad. Así que todo termina en un desastre y Null verá amanecer un nuevo día. En Lustria empieza una guerra que va a durar 2 largos años. Para empezar, atacan Lachlan. Y cada vez que emergen sobre una ciudad lo hacen en unos números imposibles. Millones de Skaven emergen del subsuelo y atacan rápidamente. Los hombres lagarto de Lachlan son incapaces de detener la acometida. Aguantan tanto como pueden, pero ven que la ciudad está perdida, así que organizan rápidamente una escolta para salvar a los Slanns inconscientes y a cuantos hombres lagartos sea posible, y huyen de ahí. El astromante Slizón Tetoeco se encuentra entre ellos, y dado que ya no puede salvar la ciudad, invoca a un cometa de Casandora. Este tarda en llegar porque sus proporciones son gigantescas, así que cuando impacta contra la propia ciudad, los refugiados ya se encuentran lo bastante lejos, pero el impacto es tremendo, y se deduce que tanto la ciudad como los Skaven han sido destruidos. La ciudad de Itza, por su parte, también se encuentra bajo asedio, pero en este caso los Skavens rodean la ciudad, no salen desde el interior, sino que la rodean y empiezan a bombardearla con gas venenoso, avanzando sus garrapultas lentamente hacia el centro y reduciendo el espacio de los hombres lagarto. Por suerte, Tegenhawin llega al cabo de unos pocos días y ataca por la retaguardia al ejército Skaven, con un ejército lleno de enjambres de la jungla. Y por último, las nieblas que rodean la ciudad de Xlanwapek aniquilan por completo a uno de los clanes Skaven. El otro, mediante ingeniería del clan Skryre, logra traspasar esas nieblas y alcanzar la ciudad. Los hombres lagarto van resistiendo, pero sus enemigos son muy superiores en número. Chakax se enfrentará él solo a un grupo de asesinos y acaba con todos ellos, pero finalmente cae uno de los 3 Slanns que hay en la ciudad. Aunque bueno, en otro sitio pone que en realidad había 7. Si no recuerdo mal, el cacique Winitenuchli, del que hablamos hace poco, sale con vida. Es uno de los que sobrevive. Entonces aparece Krogggar también y su ejército por la retaguardia Skaven y los destroza. A partir de aquí, la guerra se estanca entre hombres lagarto y Skavens. Los lagartos han contenido las primeras oleadas y las más fuertes, pero serán incapaces de hacer desaparecer por completo a los hombres rata. Al mismo tiempo, la guerra en Ulthuan contra los demonios ha cambiado radicalmente. Bajo la ira y la premura de Tyrion y la magia de Teclis, los ejércitos Asur están marchando de victoria en victoria. Durante el conflicto es importante destacar que en el reino de Caledor el príncipe Imrik recibe un regalo. Sorpresa. Un regalo procedente de Nagaroth, del propio rey brujo. Y se trata nada menos que de un barco lleno de huevos de dragón que habían sido robados siglos atrás. Lo que está tratando Malekith aquí es de acercar posiciones con el reino más poderoso de Ulthuan, porque obviamente, gracias a sus espías, Malekith sabe de esta discusión, de esta tensión entre Tyrion e Imrik y de que Caledor se ha extendido del reino de Ulthuan. Aparte de esto, se producen muchas batallas en Ulthuan en las que no voy a entrar, y el enfrentamiento final se produce en Avelorn, donde los gemelos Tyrion y Teclis derrotan finalmente al gran demonio Nkari
que era el comandante de todos estos demonios. Después de matar al guardián de los secretos que mantenía estables a los demonios en el plano real, su presencia física de los demonios empieza a tambalearse. Entonces Teclis invoca un hechizo sobre un fulcro arcano con la cabeza del demonio que origina una explosión de luz. Esta explosión se va expandiendo por toda la isla y destierra a todos los demonios que toca, limpiando de este modo Ulthuan de toda la corrupción. Sin embargo, el esfuerzo es tan grande que casi acaba con la vida de Teclis, y el báculo de Liliath queda vacío de poder para siempre. Además se rompe. Así pues, la primera amenaza ha sido destruida, pero los altos elfos no tendrán mucho tiempo para celebrarlo. Y es que esto es todo lo que pueden descansar los altos elfos, porque ahora recibirán la invasión total por parte de los elfos oscuros. Malekith ha ordenado abandonar Naggaroth para siempre. Todos los Druchi han sido embarcados en arcas negras y bajeles y barcos de todo tipo. Si es cierto que es el fin de los tiempos, Malekith quiere luchar por su tierra, no por los desiertos helados de Naggaroth. Pero antes de partir, se ha asegurado de destruir todas las fortalezas, se han quemado todos los campos, se han contaminado los pozos y los ríos, se han matado los esclavos, es decir, no han dejado nada que puedan aprovechar sus enemigos, los Norses de Khorne. Una política de tierra quemada en toda regla. Tan solo Morathi en Grond y Celeborn en Harganeth parecen haber permanecido en Naggaroth. Bien, así pues, Malekith desembarca en Nagaraiz. Recordáis, es el reino natal de Malekith al noroeste de Ulthuan. Y desembarca ahí como siempre ha hecho, aunque antes manda a Lokir Felhard y a su flota para atacar Tiranoc y así confundir a los altos elfos. De esta manera, Malekith consigue desembarcar sus tropas sin oposición y se dirige a la Puerta del Águila, una de las 5 fortalezas que defienden los 5 pasos de montaña entre los reinos exteriores y los reinos interiores de Ulthuan. Y para hacerlo manda a Malus Darkblade y a Drusala contra los defensores en una primera oleada. Aunque la fortaleza está hecho pedazos por culpa de la guerra anterior contra los demonios, de alguna forma los defensores consiguen detener a Malus. Pero la situación se salva con la llegada de Imrik y un regimiento de dragones, que para sorpresa de todos les atacan a los altos elfos y no a los elfos oscuros. Así que Imrik finalmente se ha aliado con Malekith. Cabe mencionar también que durante esta batalla el demonio Zarkan se libera dentro de Malus, pero gracias a Drusala este demonio es dominado de nuevo y encerrado dentro del cuerpo de Malus y que así lo tenga bajo control. Después de la victoria, Malekith se reúne con Imrik en su pabellón y aparece también Teclis, que llega en ese momento. Es entonces cuando Teclis le dice a Malekith que su madre tenía razón en que los dioses vuelven a caminar sobre la tierra en forma de avatares. Shadowblade está escuchando esa conversación escondido fuera de ese pabellón, fuera de la tienda, pero es pillado por Drusala y le lanza un encantamiento que lo pone a sus órdenes. Recordad que Shadowblade es del templo de Cain, el mejor asesino de los elfos oscuros, y responde solo ante Celeborn. O respondía, porque ahora Drusala lo ha hechizado. En cuanto las noticias de la traición de Imrik llegan a Tyrion, este estalla de ira. Ya durante la guerra contra los demonios, la amargura de haber perdido a su hija le carcomía el alma, pero ahora, traicionado por uno de los suyos, estalla de furia. En ese momento ordena al capitán de la Guardia de los Leones Blancos que eche abajo la puerta de los aposentos del rey Fénix Finubar. La puerta está protegida por hechizos muy potentes y Coril tarda casi un día entero en echarla abajo, pero finalmente lo consigue. Y es entonces cuando encuentran el cadáver de Finubar,
La situación es crítica, pero Tyrion no es de los que se quedan para atrás. Ordena a sus tropas embarcar en el mar interior y se dirige hacia el norte con la flota del señor del mar Aisling. Los elfos oscuros han capturado ya el puerto de Elrost, en el Irion, y Tyrion, que ha sido nombrado comandante en jefe por el concilio de príncipes, ordena el ataque. Cientos de altos elfos perecen atacando el puerto, pero Aisling, con el poder de Mazlan, del dios del mar de los altos elfos, invoca la ayuda de monstruosos Merwins y logran tomar la ciudad. Los Merwins son unos monstruos marinos que tuvieron sus reglas y su propia miniatura de Force Wall. Y más o menos en esta época, finalmente, Ariel y Alariel se fusionan en el cuerpo de la segunda, de Alariel, y salen del roble eterno. Y además en este punto se desvela que en realidad la diosa Ladriel y también la dama del lago de Bretonia no son más que otras formas que toma la diosa Liliath. Es decir, Ladriel en realidad no es otra diosa de los elfos, es la propia Liliath con otra apariencia. Igualmente la dama del lago de Bretonia también es Liliath con otra apariencia. Bien, volviendo a Ulthuan, a partir de aquí se producen numerosas escaramuzas o batallas entre altos elfos y elfos oscuros. Sin embargo, la amargura y el odio de Tyrion empiezan a nublar su razón. Quiere terminar la guerra cuanto antes e imprime marchas agotadoras a sus elfos. Su ferocidad y pocos escrúpulos contra sus enemigos tampoco son propios de él, encarnizándose con los cadáveres y no dejando sepultar a los caídos de su bando para no perder tiempo. Y estas acciones empiezan a levantar suspicacias entre los suyos, que se sienten un poco incómodos. Pero bueno, mientras se vayan ganando batallas, pues Coril, que está junto a Tyrion, mantiene los ánimos bajo control. Pero Malekith tampoco está libre de divisiones. Después de tantos milenios de odio mutuo entre los Druchi y los Asur, no todos los elfos oscuros están dispuestos a luchar junto a los soldados de Imrik. El caso es que se van produciendo batallas aquí y allá, hasta que al norte de Irion, la hueste de Tyrion se topa con la de Malus Darkblade y Drusala, donde también se encuentra Tularis. Tularis, recordad que es ese verdugo supremo. Estos elfos oscuros tienen rodeados a un pequeño ejército de altos elfos liderados por Caradhrian. Caradhrian es uno de los mayores héroes de Ulthuan. Es el capitán de la Guardia del Fénix, nada menos. Y al ver aquello, Tyrion se lanza en su ayuda y empieza la batalla de la Marca del Segador. Hay muerte, hay destrucción y Tyrion cada vez está más poseído por su furia. Malus Darkblade lo ve y va a por él. El Drachau de Haggraef está en su máximo poder, porque gracias a Drusala puede tener, es decir, tiene la fuerza del demonio Zarkan, pero a la vez lo mantiene bajo control. Y también Tularis está en esa batalla, y también ve a Tyrion y también va por él. Al mismo tiempo, un poco más al norte, Malekith también está librando su propia batalla en el llamado Bosque Blanco. Cuenta con él nada menos que con 60 dragones. 60, procedentes de Caledor. Parece que cae en una trampa de los sombríos de Alizanar y de las hermanas de Abelorn de Istrana. Porque, bueno, claro, y me diréis, a ver, ¿qué ejército puede luchar y pretender ganar contra 60 dragones? Bueno, pues lo que están haciendo Istrana y Alizanar desde que Malekith ha llegado es una guerra de guerrillas. No dejan de acosarle día y noche, bombardeándolo con proyectiles, con emboscadas, etcétera, etcétera. Pero aquí en el Bosque Blanco, ellos creían que Alizanar y Istrana creían que le habían hecho una buena emboscada a Malekith, pero en realidad es una trampa del rey brujo que empieza en ese momento a destrozar a sus dos ejércitos. Y vamos a dejar la guerra de Ulthuan en este punto, porque en medio de estas batallas, tanto en la de Tyrion como en la de Malekith,
se va a producir algo importante que las va a condicionar. Así que volvamos al viejo mundo, porque gracias a la novela With Ice and Sword sabemos que la zarina Katarín aún está viva en esta época y está acompañada por 1 millar de soldados kislevitas, los últimos supervivientes. Y este pequeño relato es la única fuente que tenemos para saber qué fue de los kislevitas. En este caso cruzan medio país, ya han salido de Kislev, y cruzan medio país para llegar hasta Erengrado. Aquí es entrañable porque le acompañan algunos personajes de la duología del embajador, como el capitán de los Caballeros Pantera Kurt Bremen o la sanadora Sofía Valensik. Si habéis leído estos libros, son 2 personajes, secundarios, pero bastante importantes. Y si no los habéis leído, pues tenéis un podcast dedicado a esta duología, que la verdad es que estaba muy bien. Y también les acompaña una niña llamada Miska, que a todas luces parece una reencarnación o también un avatar de la primera de las Damas de Hielo de Kislev. Estos refugiados son perseguidos por una horda de mutantes y hombres bestia, digamos, marginados, liderados por un Groll 4 cuernos, que era un mutante con 2 cabezas, y también por el caudillo norse Hetzar Feidai. Supongo que la mayoría no sabréis quién es este último, pues Feidai fue el caudillo del caos que acabó con la vida del zar Boris Ursus, es decir, el padre de Katarín, tan solo unos años antes. Que parece que al zar Boris lo mataron hace 500 años, pero no, de hecho hace menos de una década. Bien, finalmente Katarín llega a Erengrado, que ya ha sido devastada previamente y su población pasada a cuchillo. Y nada más llegar ahí, la enorme hueste de Feidai llega también para acabar con la zarina, con un ejército de hombres bestia mucho más grande que el 1 millar de soldados que tiene ella. Así que este escaso contingente de kislevitas se dirigen hacia un cercano templo dedicado al dios Thor para vender caras sus vidas y morir en su tierra. Porque la aniquilación, la verdad es que parece indiscutible. Pero entonces, de dentro del templo, aparece el enorme oso blanco del zar Boris, llamado Urskin, para luchar al lado de la zarina. El desenlace de la batalla queda en el aire porque el relato termina aquí, no se sabe qué pasa. Pero lo cierto es que 1 año más tarde se menciona a los kislevitas que siguen luchando en Erengrado, cuando las tropas de Nargal pasan por ahí. Así que quizás la zarina Katarín aún ganara esta batalla y aún estuviera viva 1 año más tarde. Al mismo tiempo, pero un poco más al este, Neferata ha abandonado por fin su palacio en el Pináculo de Plata. Es consciente de que el fin de los tiempos se acerca, que ya está aquí, y también sabe que la resurrección de Nagash es una posibilidad bastante probable. Así que se dirige hacia el sur con unas intenciones, que pronto sabremos. Le acompaña la Katayana, le acompañan muchas otras vampiresas, pero también entre ellas está la Katayana Naima, si la recordáis del podcast del clan Lamia, aunque dentro de poco se irá hacia Katai para defender su tierra. Sin embargo, por el camino, el ejército de Neferata, que está formado tanto por no muertos como por necrófagos, es emboscado por un gran ejército de goblins, al mando de un caudillo llamado Grulsik. Pese al poder de Neferata y su aquelarre de vampiras, el número de goblins es enorme y empiezan a ponerla en serios aprietos. Pero entonces aparece de nuevo Krell, que empieza a repartir leña a los goblins liderando su legión de tumularios. Y también lo vamos a dejar aquí de momento, y ya veremos cómo termina esta batalla. Mientras tanto, más al norte, en el bastión áurico, Calfrance ha llegado por fin junto al grueso de las tropas imperiales. El bastión está dividido en 3 secciones, pues muy largo, bajo el mando de 3 comandantes. El oeste, defendido por Valmir von Raukov, el conde elector de Oslan, y por Sirgei Tanarov, el boyardo kislevita. El centro está defendido por Aldebrand Ludenhof de Hochland,
y el este está bajo la vigilancia de Wolfram Herdwig, el conde elector de Ostermark. Y ahora volvamos a Silvania porque aquí está la clave de todo esto. Vamos a ver qué ocurre con todos los ejércitos que habían entrado en esta provincia. Araloth y su reducida partida de elfos silvanos subían desde el sur. El Tharion y Leitdorf, procedentes de Aldorf, se acercaban por el oeste. El rey Ungrim Puño Hierro, el rey enano matador, bajaba por las montañas desde Karak Kadrin al este. Y desde el norte, Malagor y su inmensa horda de hombres bestia bajaban también hacia Silvania. Muy bien, pues los primeros en desertar son los elfos silvanos. La diosa Lileaz se les aparece y les dice que tienen que acompañarla a otro lugar. Los Azrai se quedan un poco desconcertados porque habían jurado a su reina, a Ariel, que iban a salvar a Liazra. Pero Araloth les convence para traicionar a Ariel e irse con la diosa a un lugar que no tienen ni idea, a un lugar indeterminado. Bueno, pues un ejército menos. Por otro lado, Manfred, que es consciente de todo lo que se le viene encima, logra desviar a la indisciplinada horda de hombres bestia para que terminen encontrándose con el ejército de enanos matadores de Ungrim. Se produce entre ellos una espantosa batalla, la batalla del Cipo Rojo, donde los enanos consiguen la victoria, pero caen muchísimos matadores. El 80% de enanos cae. Con unas fuerzas tan tocadas, la responsabilidad de Ungrim como rey es volver a Karak Kadrin, porque no puede perder a más enanos y dejar la ciudad indefensa. Así que envía a un par de girocópteros a los humanos para avisar de su situación, pero por desgracia los Bargeist de Manfred se encargan de neutralizarlos. Así que solo queda ocuparse de los imperiales y de los altos elfos. Por suerte para el vampiro, los imperiales están ávidos de venganza y se adelantan a los elfos. La razón es que Belanaer, el mago elfo, va guiando a sus tropas gracias a una comunicación que mantiene muy débil con Aliazra, pero necesita mucha concentración, así que se va deteniendo a menudo. Y Leitdorf, que no tiene paciencia, se adentra en Silvania con sus tropas. Así que Manfred le prepara una emboscada en el pueblo de Clodebain y lo derrota con facilidad. Finalmente, los altos elfos llegan solos donde va a tener lugar el ritual de resurrección de Nagash, un sitio llamado Los 9 Demonios. Es la noche de los misterios, Geheimnisnacht, cuando la órbita de la luna Morslip se encuentra más cercana al planeta. En ese momento Arkan empieza su ritual, mientras Manfred lo protege con una gran horda de no muertos. La intención de Manfred es manipular el ritual en el último momento para quedarse con ese poder de Nagash, y Arkan ya sabe que lo va a intentar. Pero la llegada de los altos elfos trastoca los planes del vampiro. Se produce entonces una batalla donde Manfred mata a Belanaer, captura a Eldira de Tiranoc y se enfrenta a el Tharion. Pero Arkan consigue su objetivo. Mata a todas sus víctimas, Volkmar, Morgana, Liazra, etc. Se carga también a el Tharion y Nagash vuelve a la vida. La resurrección de Nagash es un golpe tremendo a la magia. Su poder es inconmensurable y Arkan y Manfred le proporcionan todos sus objetos mágicos. Y no contento con ello, lo primero que hace el gran nigromante es tratar de vincular a sí mismo el propio viento de Shish, el de la muerte, a su propia persona. Así que lo arrebata, lo quita del vórtice de Ulthuan y lo atrae hacia sí.
Con la resurrección de Nagash y este viento de Shish sacado del vórtice, miles, millones, miles de millones de cadáveres en el mundo de toda la historia, de todas las razas, se retuercen de nuevo tratando de llegar a la superficie desde sus tumbas, fosas o mausoleos. Y Nagash pretende ponerlos bajo su control absorbiendo ese viento de Shish. Pero he aquí el plan de Teclis. Nagash no puede dominar el viento, no puede vincularlo a él porque tiene un defecto, una horma en el zapato. Como Aliazra no era hija de Finubar, su sangre no es tan noble como creían Arkan y Manfred, que no saben que su padre verdadero es Tyrion. Y esto además provoca que la maldición de Aenarion pase de Tyrion a Nagash. Como el nigromante no puede controlar el viento de la muerte, antes que liberarlo de nuevo, lo ata a la propia tierra de Silvania. Si antes ya era de lo más terrorífico que había en el planeta, ahora ya ni os cuento. Esto provoca que muchos de los muertos que se habían levantado caigan de nuevo. Pero otros, los más recientes, se convierten en zombies desorientados sin que nadie los manipule ni los dirija. Después del esfuerzo de dominar el viento de Shish y vincularlo a Silvania, Nagash se sobrepone. Tiene que encontrar la manera de alcanzar ese máximo poder y casi volverse un dios, y volver a intentar vincularse el viento a su persona. Y esto pasa por llegar, en primer lugar, a su gran pirámide negra en Nehekhar. Para conseguirlo, sabe que deberá enfrentarse a Setra, evidentemente, pero además sabe también que debe detener a las fuerzas del caos. Así que nombra y convoca a varios grandes personajes de la no muerte para que sean sus comandantes, sus manos ejecutoras. Manfred y Arkan serán dos de ellos. Llama también a Zacarías el Eterno, el señor de los vampiros del clan Necrarca, que en realidad es el propio Bushoran. Y si no lo sabéis, escuchad también el podcast acerca del clan Necrarca. Pero este se niega a ponerse a su servicio, así que Nagash lo elimina, para siempre, convirtiéndolo en polvo con un hechizo mental. El mismo destino tienen Richter Kreugar, de la Compañía Maldita. Ese señor es un mercenario de quinta edición que odiaba a los no muertos, y parece que también Dietrich von Doll, el señor carmesí de Silvania, pues termina de mala manera. Aunque este señor tan solo se le ha mencionado, que yo sepa, tan solo se le ha mencionado en la primera novela de la resurrección de Nagash. Otros, en cambio, sí aceptan su autoridad, con más o menos entusiasmo o convencimiento. Y estos son Wallach Harkon, el señor de los vampiros del clan Dragón Sangriento, su primo Luthor Harkon, el señor de la Costa del Vampiro, Dieter Helgenich, un gran nigromante que propagó el terror por Middenheim hace tiempo, un tipo llamado el Innombrable, que sabemos que es el demonólogo Constant Drachenfels y a quien Nagash devuelve a la vida. Por supuesto, como os decía, Krell, Arkan y Manfred. Y finalmente resucita al gran Vlad von Carstein. Bien, y por hoy vamos a dejarlo aquí, con la resurrección de Nagash. Recordad, por favor, escribir vuestras opiniones, teorías, preguntas y especialmente cuáles son esas 3 batallas preferidas, ya sea de este programa o de los que vendrán, de las batallas que vendrán en el siguiente episodio, para el cual no vais a tener que esperar tanto. La semana que viene voy a subir ese segundo capítulo y seguimos hasta el desenlace de esta guerra global. Así que, sin nada más por mi parte, un saludo y hasta la próxima.